A veces el mundo se convierte en un gran mercado de voces, cada una de las cuales intenta demostrar algo. Afírmate, conquista el espacio en el ruido. Pero hay presencias que no tienen por qué competir con el sonido. Simplemente lo son, y eso es suficiente. Imagínese a alguien caminando por un bosque al amanecer. Nada de gestos ostentosos, nada de palabras de autoridad. Aún así, la brisa se abre para que esa persona pase. Los pájaros cesan por un rato, momento, e incluso las hojas parecen estar mirándola. No hay ningún esfuerzo en su presencia, solo una vibra tranquila, el tipo de energía que no grita, pero llena. El verdadero valor es así. No exige, no se defiende, no necesita ser reconocido. Nace del centro silencioso del ser, como el agua que refleja el cielo sin intentar imitarlo. En Shinto, todo lo que posee Kami, la esencia divina, no busca demostrar que sea sagrado, simplemente lo es. El río no anuncia su pureza, pero quien lo contempla siente su frescor. La montaña no proclama su fuerza, pero su quietud sostiene el horizonte. Quizás revelar el propio valor no sea un acto de expresión, sino de comunión. Cuando el corazón se alinea con lo invisible, el mundo lo nota, incluso sin palabras. El resplandor del espíritu se percibe como la luz de la mañana sobre la niebla. No grita, solo despierta. Revelar valores, ante todo, recordar lo que ya existe en nuestro interior, porque lo que toca el viento, lo que purifica el agua y lo que guarda el silencio, no necesita traducción. La vida escucha quiénes somos, no lo que decimos. Si sientes que hay algo invisible guiando tus días, este vídeo es para ti, porque a veces el mayor poder no está en hablar, sino en estar de pie, ser como el templo que respira entre el sonido de la campana y el silencio del valle, en estar completo, incluso cuando nadie esté mirando. Al final, el mundo no recuerda las palabras que dijimos, sino la calma que dejamos atrás, y es de esta calma de donde nace el verdadero valor. Pero, ¿cómo podemos cultivar esta presencia silenciosa en un mundo que exige explicaciones? ¿Cómo podemos sostener el brillo de lo invisible sin caer en la necesidad de demostrarlo? Eso es lo que vamos a caminar juntos ahora. Hay una especie de luz que brilla para no ser vista, solo para iluminar el camino. Y hay gente que es así, discreta, pero entera. No hablan de quiénes son, porque lo que son es suficiente. Su silencio tiene el peso de las montañas y la ligereza de los pétalos que caen sin ruido. En el corazón de la tradición espiritual japonesa hay un principio llamado Makoto, el sinceridad de corazón. No es una virtud exhibida, ni una moraleja que se impone. Es la pureza silenciosa que se manifiesta cuando lo que sentimos y lo que hacemos es alineado. Cuando no hay disfraz, el gesto más simple se vuelve sagrado. El agua que es pura no necesita ser cristalina para purificarse. Simplemente mantente en movimiento. El valor invisible proviene de la coherencia, no de la apariencia. Surge cuando lo que pensamos, decimos y hacemos fluye como un mismo río. Esta armonía despierta confianza, no por la fuerza de la palabra, sino por la serenidad de la presencia. Es el tipo de energía que sientes incluso cuando no hay nada que decir. En el mundo moderno, se nos enseña a demostrar constantemente nuestro valor, títulos, estatus, apariencias, logros, pero cuanto más intentamos demostrar, más nos alejamos de la esencia. Es como intentar medir el aroma de una flor con una regla. El instrumento no es el mismo del milagro. El valor no es lo que se muestra, es lo que queda cuando todo lo demás calla. Mira el bambú, se dobla con el viento, pero nunca se rompe. Su fuerza reside en su flexibilidad y su dignidad reside en su sencillez. Quien tiene verdadero valor no compite, no se exalta, no necesita la mirada ajena para existir. Al igual que el bambú, sabe que hay poder en doblarse sin perder su eje. Ser valioso es ser auténtico, no ante el mundo, sino ante tu propio espíritu. Es caminar sabiendo que lo invisible observa, que la vida reconoce lo que es verdad, incluso cuando nadie más lo reconoce, porque el valor no necesita testigos, él es su propia evidencia.
El alma que vive en Makoto refleja el resplandor de lo invisible. Tus palabras se vuelven suaves, tus gestos se vuelven compasivos, y tu presencia trae paz al medio ambiente. No convence, pero transforma. No conquista, pero atrae. Y cuando el mundo intenta medir su valor en escalas humanas, ella simplemente sonríe, como la luna que ilumina sin esfuerzo. Si esta idea te resuena, es señal de que algo en tu interior ya ha despertado. Quizás estés recordando la fuerza silenciosa que siempre ha estado ahí, el valor que el tiempo no puede corromper, ni el olvido borrar. Al final, lo invisible habla por sí solo, y quien aprende a escucharlo empieza a vivir de otra manera, más sereno, más ligero, más cierto. Pero ¿cómo podemos permanecer en esta serenidad cuando el mundo nos pide máscaras? ¿Cómo podemos sostener el espejo limpio del alma sin perdernos en las imágenes que refleja? Esto es lo que descubriremos cuando subamos a la montaña y miremos el espejo de agua. Hay un lago en lo alto de una montaña donde rara vez llega el viento. La superficie es tan tranquila que refleja todo el cielo. Nubes, estrellas, e incluso el vuelo de las estrellas. Garzas. Cualquiera que se acerque y mire, verá su propio rostro mezclado con el paisaje. Es allí donde el espíritu se reconoce, entre lo humano y lo eterno. El verdadero valor proviene de este espejo. Cuando el corazón está quieto, refleja el mundo claramente, pero cuando lo agitan comparaciones, deseos e inseguridades, el panorama se distorsiona. El problema nunca está en el reflejo, sino en el agua que nos olvidamos de calmar. La montaña observa todo esto sin prisas. No necesita moverse para ser grandiosa, ni necesita responder para ser respetada. Tu fuerza está en permanecer firme, en silencio, presente. Hay algo profundamente espiritual en esta inmovilidad. Es el testimonio de lo que no necesita el cambio esté completo. Así también el alma encuentra su propio eje. Muchos creen que el valor es la altura, qué tan alto subimos, cuánto logramos, cuánto los demás levantan la vista para vernos. Pero la montaña enseña lo contrario. El valor está en la base, es en las raíces invisibles, arraigadas en la tierra, donde vive la verdadera estabilidad. La cima solo existe porque hay profundidad que sostiene el silencio. Cuando nos miramos en este espejo simbólico, nos damos cuenta de algo simple y profundo. No necesitamos que nos vean como existimos. El sol nunca se ve a sí mismo, y sin embargo, todos sienten su luz. El aroma de la flor no necesita aplausos para perfumar el aire, y el espíritu que está en paz consigo mismo se vuelve naturalmente luminoso, sin emitir una sola palabra. Este es el valor que el mundo no enseña, el valor de la quietud, de la serenidad que no enseña, manifestaciones, de la dignidad que nace del arraigo interior. La montaña no compite con el cielo, ni el lago pretende ser el mar. Cada persona cumple su rol, y ahí radica la armonía. Cuando aceptamos nuestro propio lugar en el paisaje de la vida, nuestros corazones dejan de buscar aprobación y comienza a irradiar presencia. El espejo vuelve a reflejar lo puro y la montaña dentro de nosotros se convierte en un hogar para paz, porque el verdadero brillo no viene del exterior, se revela cuando el interior y el exterior la disputa cesa. Es el momento en que el espíritu, el cuerpo y el mundo respiran juntos. ¿Y si el silencio es el lenguaje de valor más noble? Si el respeto que buscamos ya está en nuestra apariencia, en nuestra forma de escuchamos, tal como simplemente somos, es en este punto cuando el camino se profundiza, porque el silencio, lejos de ser ausencia, es fuerza, y es a través de él que habla lo invisible. En el siguiente paso, caminaremos dentro del sonido de la nada, el poder del silencio. El silencio, primer lenguaje de lo invisible. Antes de que hubiera sonido ya había vibración, y en esta vibración silenciosa, todo lo que existe se movía en armonía. Pero lo olvidamos. Rodeados de ruido, vivimos con miedo al vacío, como si la ausencia de palabras también había una ausencia de valor. Sin embargo, el silencio no está vacío. Es el espacio donde lo esencial puede respirar. Es allí donde el espíritu se reorganiza y el corazón aprende a escuchar lo que el mundo no dice. Quien conoce el poder del
Silencio lleva un tipo de presencia que llena sin dominar. Su simple existencia transforma el entorno, como el santuario olvidado en el bosque. Nadie lo construyó para ser visto, pero todo el mundo siente algo sagrado cuando pasa por allí. Hay gente así. Entran a un lugar y el aire cambia. No dicen nada, pero su silencio es una oración que toca lo invisible. Es como si el universo mismo se inclinara en reverencia ante la quietud que los habita, porque el silencio no es ausencia de sonido, es presencia del alma. Cuando alguien habla mucho de su propio valor es porque aún no lo ha encontrado. Cualquiera que lo haya descubierto sabe que no es necesario explicar nada. La montaña no explica su altura, el río no justifica su curso, y el árbol no describe tu sombra. Todo lo que es verdad habla por sí mismo, con la voz del silencio. En Shinto, se cree que los kami, espíritus divinos, habitan todas las cosas, incluso las intervalo entre una respiración y otra. Viven donde hay pureza, y el silencio es la forma más pura de presencia. Cuando guardamos silencio por dentro, es como abrir las puertas del templo. Entra lo invisible. Entonces el valor se revela no como un logro, sino como un estado natural del ser. El mundo nos convence de que siempre debemos afirmarnos, mostrarnos, defendernos. Pero la sabiduría del silencio enseña lo contrario. Cuanto más intentamos demostrar, menos dejamos fluir el ser. El verdadero valor no se gana, se recuerda. Brota como una flor que no tiene planes de florecer. Si esta idea te resuena, es señal de que algo en tu interior ya ha despertado. Quizás tu propio silencio te esté llamando a regresar, porque el silencio no es un escape, es un regreso, y en él se revela todo lo esencial. El sonido del viento en los árboles, el ritmo del corazón, el sonido lejano de un tambor antiguo. Todo esto es silencio en forma de sonido. Todo esto es valor en forma de presencia. Pero hay algo aún más profundo, algo que el silencio prepara. Cuando aprendemos a guardar silencio, comenzamos a purificarnos. Y la purificación, laicación, no es la ausencia de impureza, sino el reencuentro con lo que siempre fue puro. Esto es lo que nos mostrará el siguiente paso del camino, el camino de la pureza. Antes de que nacieran los templos, lo sagrado ya existía. Se manifestó en el viento que tocaba la hierba, en el agua que lavaba las piedras, en el fuego que purificaba el aire. Nada estaba separado de la divinidad, porque todo era expresión de ella. Los seres humanos, sin embargo, han olvidado que ellos también son parte de esta danza, y así empezó a buscar afuera lo que siempre vivió adentro. Revelar el propio valor es volver a esa memoria, la memoria que lo sagrado nunca nos abandonó, simplemente se escondió bajo el polvo de la prisa y del miedo. El harae, la purificación espiritual, no se trata de eliminar lo impuro, sino de eliminar lo impuro, que nos impide sentir lo que ya es puro. Es limpiar el espejo para que la luz pueda volver a reflejarse. Muchos confunden pureza con perfección, pero la pureza no es una meta, es un estado de presencia. No requiere ningún esfuerzo, solo sinceridad. Aquí es cuando soltamos el peso de las comparaciones, de las máscaras, de las ambiciones. Excesivo. Es entonces cuando permitimos que el alma respire nuevamente, libre del polvo de las expectativas. El río enseña esto suavemente. No intenta ser transparente, simplemente sigue fluyendo, y es en este movimiento que el agua se renueva. Lo mismo ocurre con el espíritu. Cuando dejamos que la vida fluya dentro de nosotros, esta quita lo que ya ha cumplido su papel. No es necesario retener nada. No es necesario defender nada. Todo lo verdadero permanece, todo lo falso se disuelve. La purificación es un regreso a lo simple, un gesto de reverencia, un respiro consciente, una mirada agradecida, son ya formas de limpia el corazón. Cuando el interior se vuelve más brillante, el exterior comienza a reflejar esa luz sin esfuerzo. No es magia, es sintonización. La vida responde a lo que emanamos. Y cuando la pureza habita en la mirada, hasta el mundo parece más sereno. Ser puro es estar completo. No significa no cometer errores, sino aprender a eliminar las ilusiones. Es reconocer que cada cicatriz es solo un rastro de lo que ya ha sido sanado.
Cuando dejamos que el corazón se purifique, descubrimos un valor que no depende de elogios, títulos o logros. Es un valor que surge del simple hecho de existir, como el brillo de la luna que no pide permiso para ser visto. La pureza interior es el templo donde vive el verdadero valor, y quien vive en pureza no necesita alzar la voz. Su vibración habla por sí sola. Comunica sin decir, enseña sin imponer, inspira sin intentarlo. Revelar el valor, entonces, es purificar la mirada, es dejar que lo invisible nos vea como realmente somos. Y cuando eso sucede, hasta el silencio sonríe. Pero el viaje no termina con la purificación. Florece en el momento en que entendemos que todo esto, el silencio, la pureza, la valor, son expresiones del mismo soplo divino. Y es en este último aliento donde encontramos el verdadero significado de existir. Llegamos entonces al último paso: cierre y reflexión. El día termina como empezó, en silencio. La luz del atardecer toca la superficie del lago y todo vuelve a estar en silencio. La montaña, inmóvil, ve alargarse las sombras. El viento se retira y el alma entender, no hay nada que probar. Lo que es verdad permanece incluso cuando el mundo guarda silencio. Revelar tu valor sin decir una palabra es un acto de confianza. Confianza en que lo invisible reconoce lo que somos, incluso cuando nadie más lo hace. Confianza en que el fluir de la vida nunca pierde su destino. Y confiar, sobre todo, en que lo que vibra en el silencio es más poderoso que cualquier otra cosa. Eso se grita. Cuando estás en armonía con lo esencial, el mundo que te rodea cambia tono. Los ruidos pierden fuerza, las urgencias se disuelven, y hasta las voces que te juzgan se vuelven distante. Porque el alma, cuando está centrada, no compite por el espacio, simplemente irradia. Y esta radiación es lo que llamamos presencia. El verdadero valor es como el aroma de una flor al amanecer. Se propaga sin esfuerzo. Alcanza lo que necesita alcanzar y desaparece en la brisa sin perder su esencia. Nada lo contiene, nada lo define. El valor no es lo que el mundo aplaude, sino lo que el universo reconoce en silencio. Muchos buscan el reconocimiento en las palabras de los demás, olvidando que el reconocimiento viene del corazón mismo en paz. Cuando el interior está claro, el exterior se convierte en un reflejo de esa claridad. Y el ser humano, finalmente, redescubre el templo que lleva dentro de sí mismo, el que no necesita paredes, ni el público. Regístrate y continúa caminando con nosotros por el camino del alma. Aquí cada palabra es un paso, cada pausa es un respiro, cada silencio es un altar, porque este canal no habla de doctrinas, sino de la levedad de estar vivo, de la sabiduría que el viento susurra y el corazón recuerda. Cuando la pureza vuelve a nuestros ojos, nos damos cuenta de que toda nuestra vida es una ceremonia. El sonido de la lluvia es oración, el aliento es una ofrenda, y cada momento, vivido con sinceridad, es una reverencia por lo invisible. El valor, entonces, no se conquista, se revela, como el sol que rompe las nubes sin date prisa. No es necesario escalar montañas para encontrarlo. Está en la forma en que pisas el piso. Está en la forma de escuchar, de mirar, de callar, y al comprender esto, toda búsqueda se disuelve, porque aquel que reconoce su valor sin decir una palabra, ya se ha convertido en parte del sagrado. Y si lo que llamamos destino es solo el susurro de los kami que nos acompañan, desde que nací,